La mesa, por favor. Y creo que ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Sí. Muy bien, hemos empezado este tema acerca de lo que es la Santa Cena. Y Dios, a través de su palabra, nos ha venido mostrando lo que representa el pan y el vino. Hace 8 días estuvimos viendo cómo el Evangelio de Lucas, así como Pablo cuando estuvo mencionando la forma repetitiva de lo que es el pan y el vino. Así es que vamos a orar para que vayamos a la palabra. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de tu iglesia. Pedimos de tu guía, de tu dirección, para que a través de tu palabra nosotros podamos comprender, Señor, cuál es el significado de este vino, de este pan, de lo que es la Pascua, Señor. Abre nuestro entendimiento y que cada uno de los que están aquí presentes, tu iglesia, Señor, seas tú mostrándoles a través de tu palabra cómo deben de vivir sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 25. San Juan 6, verso 25. Y vamos a ver acerca de el pan y el vino. Hace 8 días estuvimos viendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él hacía referencia de este es mi cuerpo, señalando el pan. Al señalar también Él la copa, Él decía, esta es mi sangre. Hoy vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, desde el 25, vamos a ver algunos versículos, la importancia de las palabras de Jesús, porque veíamos que si literalmente Jesús estuviese en el pan, entonces estaríamos sacrificando cada vez que celebramos la Santa Cena, estaríamos sacrificando a Jesucristo. Estaríamos derramando su sangre cada vez si lo hacemos o lo veríamos de una forma literal. Ahora vamos a ver que la Biblia nos enseña en San Juan que no es una forma literal. Entonces tenemos una pequeña representación de una mesa, de acuerdo a lo que es la cultura judía, en donde ellos tenían pan, tenían vino, tenían algo de fruta y también tenían el cordero. Tenemos un poco de barbacoa aquí, como les habíamos dicho hace 8 días, y les vamos a dar al ratito un taquito, amén. ¿Sí? Un taquito, nada más. Pero vamos a ver primero lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es que si ya tienen San Juan 6, 25, dice la palabra de Dios, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis, ¿qué dice? Y os saciasteis. ¿Por qué buscaba la gente a Jesús? Aún en los tiempos de Jesús, ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Por qué? Por un interés. Ellos prácticamente las cenas o las comidas que hacía Jesús era saciarse, llenarse. No era una probadita como lo que les vamos a dar ahorita a nosotros, pero ellos se saciaban. Cuando la misma Biblia nos enseña, en el mismo libro de San Juan 6, que Jesucristo alimentó a 5,000 personas. Esa vez, en esa representación, ustedes saben la historia de que Él usa pan, pero en vez de vino y cordero, usa pescado. Y comieron pescado y comieron pan, algo que
fue saciar. Incluso dice la Biblia que hasta sobró. Entonces, la mayoría de las personas que quieren seguir a Jesucristo, a veces solamente es por un interés nada más, no porque verdaderamente quieran seguir a Jesús por su palabra o por el mensaje. Ahora, vamos a seguir leyendo, por favor, en donde nos enseña el verso 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, Jesús hace la importancia más allá sobre una comida que verdaderamente permanece. ¿Cuál sería esa comida que verdaderamente permanece? Porque todos de alguna manera trabajamos para llevar el pan o el sustento a casa. No es que ese tenga prioridad, pero hay personas que pueden estar trabajando más de cuenta y pueden decir, dejar el día del Señor, y trabajan más y más porque quizás el domingo es tiempo extra, porque quizás el día del Señor lo pagan mejor, ¿verdad? Y dicen, es que estoy trabajando, es que usted no conoce mi necesidad, y trabajan demasiado, olvidan las cosas más importantes, que es la palabra de Dios. Por eso Jesús hace referencia al decir, trabajen, dice, no por la comida que perece, sino por la que permanece. Entonces debemos de buscar más el alimento espiritual que el alimento físico. La misma Biblia nos enseña que 6 días trabajarás, pero el séptimo es dedicado al Señor. Es una manera de poder ir viendo este tema, ¿ok? Ahora, sigue diciendo Jesucristo en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora quiero que recuerde por favor esta palabra. ¿Qué debemos hacer? Diga conmigo, ¿qué debemos hacer? Ahora, la mayoría de las personas piensan, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces cada persona quiere salvarse por sus propios méritos. Cada persona quiere hacer algo para que pueda obtener la salvación. Pero noten las palabras que usa Jesucristo aquí. Mire por favor. En el verso 28 la pregunta es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta de Jesús es, esta es la obra de Dios, que creáis en Él una vez más. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sí? Ok, ahora dice, nuevamente dice, esta, ¿qué dice ahí? Ahora, ¿qué se tiene que hacer para poder obtener la vida eterna? ¿Qué se tiene que hacer? Es sencillo, ¿no? Las preguntas de estos discípulos era, ¿qué tengo que hacer para ponerlo por obra? Y Jesús lo maneja de una forma muy sencilla. Cree en aquel que Dios envió. Es simple y sencillo. La manera de salvarnos solamente es creer lo que Jesús hizo. La representación del pan, la representación de la copa, meramente es una representación. Yo creo en el poder de lo que Dios dice en su palabra. La sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz se hace representativo en un pan y un jugo de uva o en un vino, pero no en muchas obras místicas que las personas creen o hacen. Ahora seguimos en esta lectura, dice 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obra haces? Yo creo que todas las personas buscan señales.
hay mucha gente, muchísima gente, cristianos, buscan las señales, milagros y prodigios, porque quieren ver más allá de lo que Jesús hace. Jesús hace muchas cosas, hace milagros, señales, y entonces cuando se usan los términos para milagros, es que en esta iglesia sí se levantó un paralítico o una persona que iba en silla de ruedas. Es que en esta iglesia oro cae del cielo. Es que en esta iglesia pasan cosas increíbles. Las preguntas que están haciendo los judíos para que ellos puedan creer es: ¿qué haces tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué obras haces para que creamos en ti? Y Jesús los pone una respuesta muy simple. Él les dice, mire lo que dice ahí. 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿sí lo tienen ahí? ¿Qué dice? A ver. 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y dio vida al mundo. Ahora, si como en algunas religiones dicen que Jesús está en el pan, ¿qué está diciendo Jesús en la Biblia? ¿Él está señalando algún pan ahí? ¿No? Entonces, cuando el apóstol Pablo, cuando Jesucristo, el apóstol Pablo mencionaron señalando el pan, y al decir en la Santa Cena, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, no estaba señalando al pan como una forma literal de que era su cuerpo, sino a sí mismo. Al decir que el pan representaba su cuerpo, era una manera simbólica. Entonces, una persona o cualquier religión, incluyendo cristiana, católica, cualquier religión que practica esta ceremonia y dice que Jesús está en el pan y el vino es la sangre de Cristo, sería una cuestión o una doctrina que es una doctrina equivocada. Por eso Jesucristo está haciendo mención en este texto, en el verso 32 y 33, Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Parece ser que los cristianos judíos eran una meramente emoción, porque Él les dice, hablando de un pan, ya no del maná, pues danos de ese pan. Parece que era querer conocer muchas cosas o cuestiones de ritos que se practicaban incluso con los judíos. Verso 35, por favor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, note, ¿cómo dice? Y el que cree en mí, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿dónde está el concepto de señalar a un pan físico que es de Jesús? Cuando Jesús, literalmente, Él dice, yo soy el pan, ¿se dice así? ¿Y qué más dice? El que viene a mí, ¿qué dice? No tendrá hambre. ¿Se dice así o no? ¿Sí? Y luego dice, el que cree en mí, no tendrá sed, ¿qué? Jamás. Cuando un creyente, cuando una persona, un cristiano, viene a Cristo Jesús, acepta a Cristo Jesús en su vida, en su corazón, no necesita más del mundo. ¿Por qué?
Porque Cristo lo llena todo. Cristo Jesús es el pan de vida. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, y si viene a Cristo, es porque se sacia de Cristo. No necesita, por ejemplo, una persona, es un ejemplo simple, si una persona come bien en casa, no tiene por qué andar comiendo allá afuera. No sé si me doy a entender. Si una persona comió bien en casa, ¿le da hambre allá afuera? No. Ahora lo voy a mover en la cuestión conyugal, en lo sexual. Si una persona sexualmente está bien alimentado, no tiene por qué andar buscando qué comer allá afuera. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Porque está lleno, está satisfecho. Una persona que viene a Cristo Jesús, una persona que se llena de Cristo Jesús, y el mundo le invita a comer en el mundo las cosas del mundo, el cristiano ya no quiere ir al mundo porque se sacia de Jesucristo, se llena de Él. Por eso es el verdadero alimento. ¿Quién es Jesús? No solamente el pan. Jesús dice, sus padres comieron el maná y murieron, tuvieron hambre, seguían comiendo el maná. Una persona que participa del pan, del jugo de uva, de la carne, de la comida, sigue teniendo hambre. Cuando una persona se alimenta de Jesucristo, cuando un cristiano se alimenta de Jesucristo, ya no tiene hambre y necesidad de andar buscando en el mundo las cosas que Jesucristo le suple en la iglesia. Ya no necesita el mundo. ¿Por qué? Aunque el mundo lo llame, aunque el mundo lo invite a pecar, a hacer cosas malas, no lo necesita. ¿Por qué? Porque está saciado de Jesús. Las palabras de Jesús, ¿cuáles son? El que viene a mí, ¿qué cosa? Ya no tendrá hambre. Por eso cuando tú vienes a Cristo y aceptas a Cristo, es el verdadero alimento. El mundo nos ofrece muchas cosas, el mundo nos ofrece vicios, nos ofrece tantas tentaciones, pero no nos saciamos, no nos llenamos. Yo vengo del mundo y en el mundo no se sacia uno, se mete uno quién sabe qué tanta cochinada, pero no te sacias. Y tomamos esto y bebemos aquello y hacemos esto y hacemos aquello, pero uno no se llena, no se sacia y uno se mete más y más. Pero cuando vienes a Jesucristo, uno se sacia. Ya no necesitamos de regresar al mundo. Porque cuando un creyente, fíjese, pongan mucha atención, cuando un creyente viene a Cristo Jesús, se sacia, está lleno, está contento, está nutrido. ¿Por qué? Por las palabras que Jesús está diciendo. Mire por favor, porque son palabras de Jesucristo, donde Él dice en el verso 35, son sus palabras. Él dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, ¿qué cosa? Diga conmigo, nunca tendrá hambre. ¿A qué se refiere? A las cosas del mundo. Ya no te interesa el mundo. Oye, ven, te invito, vamos al mundo. Vamos a seguir. Es que no, yo ya no necesito del mundo. Ay, eres un fanático ya. ¿A poco ya no vas a los bailes? ¿A poco ya no tomas? ¿A poco ya no ya no haces esto, ya no haces aquello? No, porque Cristo Jesús nos llena, no tendrá hambre jamás. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando una persona cree en la representación, vino su sangre, que la sangre de Cristo Jesús perdona todo pecado,
toda maldad, no importa qué pecado hayas cometido, no importa. Cuando Cristo lo perdona, cree que Él te ha perdonado tus pecados, cualquier pecado que hayas cometido. Por eso Él dice en este texto, el que cree en mí no tendrá sed jamás, porque no tienes ganas de seguir pecando. Eres una persona que has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Es por eso que el pan literalmente no está Jesús. Entonces, ¿dónde se encuentra Jesús cuando se practica la cena del Señor? Jesús está en ti. Y cuando tú comes de Jesús, tú estás verdaderamente viviendo como Él lo dice. Ahora, mira por favor en el versículo 41 de San Juan. Mira por favor lo que sigue diciendo. Verso 41. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ahora déjame hacerle una pregunta. ¿Cuántos conocen a Jesucristo? ¿Seguros? Sí, seguros. Voy a hacer el ejemplo que hice en la mañana. Ven, Elisa, por favor. ¿Cuántos conocen a Elisa? Levanten la mano los que conocen a Elisa. Muy bien, eso es. A ver, levanten la mano, ¿cuántos conocen a Elisa? No la baje, eso es. ¿Usted conoce a Elisa? ¿Sí? ¿Sabe quién es su papá? ¿Sí? ¿Cómo se llama su papá? Alfredo. ¿Y su mamá? Silvia. ¿Y sus hermanos? Obed. ¿Y tiene otra hermana? Ah, ok, muy bien. Parece que sí conoce a esta niña, ¿cierto? Muy bien, sí la conocen. La mayoría la conoce, ¿cierto? Podemos decir, nosotros conocemos a Elisa. ¿Tú conoces a Elisa, Eduardo? ¿Sí la conoces? ¿Cómo se llama su papá? Alfredo. ¿Y su mamá? Silvia. Parece que la mayoría conoce a Elisa, ¿cierto? Parece que eres famosa. No tanto como Jesucristo, pero parece que eres famosa. Puedes sentarte. A lo que voy con esto es que la gente conocía a Jesús. A lo que voy con esto es que la gente de aquella época conocía a Jesucristo, a su papá y a su mamá. La gente decía: ¿cómo este está diciendo que del cielo descendió y que es el pan de Dios, si conocemos a su papá y conocemos a su mamá, quizás hasta a sus hermanos? Por eso la gente no podía creer en Jesucristo, porque ellos decían que conocían a sus padres. Si Elisa les dice que es el pan de Dios, ¿ustedes le van a creer? ¿Por qué? ¿Porque anda corriendo en el templo o por qué? ¿Por qué no le creeremos si es un pan de Dios? Jesús hace referencia y la gente que verdaderamente conoce de Jesús sabe quién es Jesús. Ahora note por favor lo que sigue diciendo aquí. Verso 49, 48 por favor. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere este pan, ¿qué dice ahí? Y el pan que yo les daré, ¿qué dice? Fuerte. Y la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, a ver, ¿qué está diciendo Jesús? Simbólicamente en la Santa Cena se usa el pan, ¿cierto? Y se usa el vino, ¿cierto? Pero Jesús en ese texto, Él está diciendo: el que come mi carne. Entonces, o es el pan o es la carne. Habíamos dicho que en una mesa, en la Pascua, había pan
había vino, cabrito y hierbas amargas, ¿cierto? Más o menos es una representación de nuestra mesa. Ahora, voy a agarrar un poquito de barbacoa. Esto es barbacoa, literalmente. Y les voy a dar un pedacito a comer. A ver, ya está un poquito fría. Cómala, por favor. Leo, ¿me ayudas? A ver, cómela. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Sabe a pan? ¿A qué sabe? ¿Sí han probado la barbacoa? ¿Sí? Les estoy dando solamente un pedacito para que la prueben. ¿A qué sabe? A ver, pruébenla ahí. Agarren un cachito, cómansela, cómansela. Cómanla, cómanla. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué sabe la barbacoa? La carne. ¿La probaste? No. Déjate, doy el cachito. Cómela. ¿Es barbacoa o no es barbacoa? ¿Sí? ¿Tú has probado la barbacoa? ¿Sí? ¿Sabes a qué sabe la barbacoa? A ver, te voy a dar un cachito. Nada más es un cachito. Bueno, espérame tantito, déjate, doy un poquito más porque... Cómelo, cómelo. ¿Sí sabe a barbacoa? ¿Sí? ¿Sí sabe a barbacoa? Eso es. La vende mi cuñado, ¿no? ¿A qué vamos con esta enseñanza? Las palabras de Jesús, Él está diciendo que el que come de este pan, dice, mi carne, Él dice, mi carne es verdadera comida, un verdadero alimento. ¿Por qué usa de referencia Jesús el pan? ¿Por qué? Porque Jesucristo al estar diciendo en esta enseñanza acerca del pan, y luego Él dice, al usar la referencia, Él está diciendo de su carne. ¿Por qué menciona la carne? Vamos a ver nuevamente el texto, por favor. ¿Lo tiene? Versículo 51 dice, yo soy, fíjese lo que está diciendo, por favor, fíjese, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere, ¿qué? Ahora, permítame tantito. ¿Él está señalando algún pan? ¿A quién está señalando? A sí mismo. Entonces, no está aquí. Ni aquí. Ni aquí. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Aquí. ¿Cuántos ya todos probaron? Agarren un cachito. ¿Ya todos lo probaron? ¿Qué tal les supo? ¿Sí? ¿Sí está rico? Quiero que puedan comprender algo muy importante acerca de esta enseñanza. Él está usando palabras claves al decir que Él es el pan. ¿Lo tiene? Y dice, si alguno comiere
de este pan, no de este. Pero a muchos no les gusta este pan. ¿Por qué no les gusta este pan? ¿Por qué? Ahora, déjenme terminar la frase. Y el pan, ponga mucha atención, y el pan que yo daré es mi carne. Ahora, ¿se puede entender eso? Entonces, lo que ustedes acaban de probar es carne de un corderito, es barbacoa. La Pascua representaba incluso un cordero, pero había pan. Pero los elementos en la Santa Cena nada más es el pan y el vino, nada más. Pero Jesús, al dar esta enseñanza, Él nos está explicando claramente que el pan es su carne, la cual dice, yo daré por la vida del mundo. Ahora, verso 52, abra bien sus ojitos, por favor. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Sabe qué decía el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento está prohibido la sangre y la carne. Entonces la cultura judía entendía que era algo ilógico de lo que Jesús estaba diciendo, pero sigue diciendo, mira por favor. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice ahí? Por eso, mis amados, por eso dice claramente acerca de su carne, dice el versículo que sigue, fuerte por favor. 55 por favor. Ahora, ¿estamos comprendiendo esto de un verdadero alimento y una verdadera bebida que solamente se encuentra dentro de la palabra de Dios? Porque solamente los elementos que se participan en la Santa Cena son elementos simbólicos, nada más. Pero quien lee la Biblia, pongan mucha atención, quien lee la Biblia está alimentándose muy bien. Quien no la está leyendo es un cristiano desnutrido. Es un cristiano débil. Es más, mire, no levante la mano, pero si en esta semana no leyó la Biblia, no comió. No comió. Entonces hay personas que creen que al seguir a Jesús significa este tipo de alimento o rituales o ritos. No, solamente es una representación nada más. Pero quien verdaderamente se alimenta de la carne, de la sangre, de la vida de Jesús, es de la Biblia, es de su palabra. Porque cuando se mete a comer la palabra de Dios es cuando verdaderamente se está alimentando. Es por eso mucho cristiano que ha sido engañado, porque hay cristianos que les gusta que se les mastique la comida y se las den en la boca. Como antes, mire, como antes. No sé cuántos de los papás que están aquí practicaban esto. Comían, literal, masticaban alguna comida y se la daban a sus hijos. Así en la boquita. ¿Sí? ¿Alguien lo hizo? Sin pena, yo sí lo hice. Un día lo hice. A ver, sin pena, levanta su mano. Levanta su mano. Los que lo hicieron, no, sin pena. Pero mire, eso está mal. Aunque lo hacíamos, eso está mal. Uno, es antihigiénico. Dos, estamos haciendo flojitos a nuestros hijos para que no coman su propio alimento. Ahora, cuando una persona
le gusta que se le mastique la palabra y se la dé uno en su boquita, es que la Biblia dice esto. Ya no está comiendo. Hay cristianos que solamente son cristianos de domingo, vienen, comen, pero el resto de la semana ya no comen nada. Comen Netflix, quién sabe qué más comen. Hay personas que se alimentan y se nutren muy bien. ¿Sabía usted que la carne nos nutre? La carne nos nutre. Se supone, ¿dónde está Gus? ¿No está Gus? Bueno, se supone que la carne trae proteína. La carne, el huevo, el pescado trae proteína. Hay personas que no son fan de la carne. Levanten la mano los que no son fan de la carne. Los que no son fan de la carne. Eso es. Mire, muy poquitos. Ahora levanten la mano los que son fan de la carne. Miren, puro nutrido. Ahora van a decir, vamos a ir a las carnitas ahorita, ¿no? Saliendo. No estamos hablando de esas. Cuando verdaderamente comemos de la palabra de Dios en la semana, un cristiano mínimo debería de estar leyendo 4 capítulos diarios para estar bien nutrido. Hay cristianos, de verdad, hermanos, mire, con mucho respeto se los digo, hay cristianos que se creen todo lo que les dicen allá afuera. Todo. ¿Por qué? Por no nutrirse. Cuando nosotros les decimos, a ver, vamos a leer el discipulado bíblico, el discipulado, vienen tareas. Ay, hay que grabarnos los textos bíblicos. Ay, no, a mí me cuesta mucho trabajo. No quieren comer. Les da miedo el discipulado. No, es que el discipulado no. Yo no aprendo así. Es como la mamá que le quiere dar la comida al hijo y el hijo no quiero, no me gusta la calabacita. ¿Cierto o no? ¿Qué quiere el niño? Gerber, carne molida, carne ya procesada, alimento procesado, la fácil, ¿no? Papilla. Toda su vida quiere papilla. Yo, bueno, al menos hasta esta altura de mi edad adulta, nunca probé un Gerber en mi vida. Nunca lo hice. Pero hay adultos que todavía literalmente les gusta el Gerber. Dicen que sabe rico. No sé. Hay personas, mire, sin ofender a nadie, eso es cuestión de gustos. Pero déjeme decirle que hay personas que les gusta mucho la sopa Maruchan. Bueno, les gusta mucho, es cuestión de gustos. Pero la Maruchan no te nutre. Es cuestión de gustos. O sea, hay cosas que nos comemos por gusto, por sabor, pero no nos nutren. O sea, quiero que me pueda entender en la cuestión doctrinal que hay cosas que hay en iglesias que no nos nutren y solo son un espectáculo. No te nutre, pero está bien bonito. No te nutre, pero quién sabe a qué sabe. Y hay iglesias así, que hay demasiado espectáculo, pero no hay nada de nutrición de la palabra. Por eso en esta nuestra iglesia les hacemos a que memoricen las escrituras. Cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de alimento sólido, hay cristianos que están desnutridos y cuando les damos un alimento, carne, hasta se marean, les cae de peso. ¿Sabe cómo hay cristianos que les cae de peso la Biblia? Cuando empiezan a leer y se empiezan a dormir. Ay, pastor, es que me duermo cuando la empiezo a leer. Le cae de peso. Cuando empieces a leer la Biblia, a leerla, hasta... ¿Cierto o no? Hay leche entera que a muchos no les cae de peso. Hay personas que porque están bien débiles, algo fuerte. Más si usted prepara, hasta le voy a dar una receta buenísima. Si usted recorta la pulpa
de lo que es la sábila y la licúa con leche, ¿qué proteína tiene eso? Si usted está desnutrido, hasta se va a marear. Y solamente necesita una pequeña porción de sábila, no de la que sabe a amargo, no, de la que no tiene sabor, de esa. Y usted solamente corta la pulpa, un cachito así, mire, y la licúa con un vasito de leche así, se la toma, nutriente. Y si está usted desnutrido, a dormir. La Biblia se disfruta, se lee, y hay gente que les da flojera. Conocen más de las series de Netflix que de la Biblia. Oye, ¿en qué va la serie tal? Oh, se puso bien buena, y fíjate que esto, y fíjate que ahí, y se saben un buen, pero les preguntas de la Biblia, confunden a Pedro con Pablo, y creen que es la canción de los Tigres del Norte, que Pedro, hermanos y amigos inseparables, imagínense eso. Cuando les preguntamos de la Biblia a alguien, les decimos, oye, ¿cuántos animalitos en el arca de Moisés? Me dicen, ay, pues muchos. Y Moisés no tuvo arca. Imagínense eso, ¿no? ¿Qué respuestas luego nos dan? ¿Qué se necesita? Conocer de la palabra, conocer de la Biblia. Si usted quiere verdaderamente conocer de Jesucristo, necesita sumergirse en la palabra, y no que alguien se lo diga. Ay, es que a mí acá me dijeron que Jesús es así, es que a mí me dijeron que es así. Vaya a la Biblia, conozca de la palabra, conozca bien de Jesucristo. No dejen que alguien se lo cuente, tenga una relación íntima con Él. Ahora, mire bien, vamos a seguir leyendo, por favor. ¿Dónde me quedé? 6. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué dice? Imagínese, ¿dónde está entonces su verdadero alimento? En la palabra. Si usted no está leyendo las Escrituras, entonces sería usted un cristiano desnutrido. No coma cualquier cosa, espiritualmente hablando. No coma cualquier cosa. Coma verdaderamente lo que le va a nutrir, no algo lo que le estén platicando en redes sociales. Está infestado de mucha comida rápida, espiritualmente. Ahora, mire por favor lo que sigue diciendo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora abra bien sus ojitos, por favor, verso 63. El Espíritu es el que da, ¿qué cosa? La carne. Abra bien sus ojos, mire, las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Entonces, si usted va a la Biblia y come de las palabras de Jesús, usted se está nutriendo. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, es un cristiano desnutrido. No se está alimentando. Necesita leer más de la Biblia. Necesita conocer más de la Biblia. Porque el Señor no le va a preguntar cómo le fue con su serie de Netflix. No se preocupe por eso.
No se preocupe. Lea más, por favor, lea más Biblia que Netflix. Es más, déjeme le digo una cosa, ayune Netflix. Yo contraté Netflix por un tiempo, pero decidimos cancelarlo. Decidimos cancelarlo porque es mucha pérdida de tiempo. Y queremos que la iglesia pueda comprender que necesita estarse alimentando de la palabra de Dios. No podemos estar perdiendo el tiempo en cosas que no nos nutren. Por eso dice su palabra, mire por favor, verso 63, una vez más, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras de Jesús, otra vez, diga conmigo, las palabras de Jesús son vida. Amén. Si usted está comiendo de las palabras de Jesús en la Biblia, usted se está nutriendo. Mire lo que sigue diciendo, verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué cosa? Es triste cuando los discípulos regresan atrás, porque es muy triste cuando un discípulo no entiende las palabras de Jesús. Prefiere mejor regresarse a seguir adelante en la vivencia de un verdadero cristiano. Hay cristianos que creen o confunden que pueden irse al mundo, andar en el mundo, regresar, irse al mundo, regresar, y eso se conoce como un adulterio espiritual. El apóstol Santiago, en capítulo 4, verso 4, él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cuando un creyente vive de una manera mundana, pero profesa una fe como creyente, entonces el creyente no está viviendo como Cristo dice, sino una relación adulterada. Es un adulterio espiritual. Por eso Jesucristo hace mención aquí cuando los discípulos ya no querían andar con Jesús. Para ellos esto se les hacía duro que Jesucristo estuviera diciendo que su carne literalmente era una verdadera comida y que su sangre era literalmente una verdadera bebida. Y para ellos esa era una locura. Y miren lo que dice ahí, porque ellos querían regresar atrás. 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora note cuál es la respuesta del apóstol Pedro. ¿Cuál es su respuesta de Pedro? Otra vez, ¿tú tienes cabrito? ¿Tú tienes vino? ¿Tú tienes pan? ¿Eso es lo que me sacia verdaderamente? No. Lo que verdaderamente te va a saciar es la palabra de Dios. Esa es la palabra, la que te va a llenar, la que te va a saciar, algo que te va a librar. El Señor te va a otorgar el perdón de pecados. El Señor va a llenar tu alma, porque si en el mundo no nos saciamos, el único lugar para saciarnos es en la palabra de Dios. Por eso muchas personas le cae de peso el leer la palabra de Dios, porque es un verdadero alimento, es una verdadera comida. Y para muchos les cae de peso esta verdadera comida porque, wow, ¿cómo puede ser posible que tanta Biblia? Como creyentes, usted sabe que muchos de nosotros estamos todo el domingo aquí, en la palabra, en el discipulado, y empezamos a enseñarles a que memoricen textos, a que se graben las escrituras, y están alimentándose, nutriéndose.
El mundo difícilmente los engañará porque son cristianos preparados. Pero si un cristiano no se prepara, entonces con facilidad cualquier doctrina la van a creer. Y la intención no es de que usted crea cualquier doctrina, la intención es que usted vaya a la Biblia y vea lo que dice la palabra de Dios, comprenda bien lo que dice las Escrituras. Déjeme ir finalizando, por favor, porque Jesucristo está hablando de discípulos. Ahora note algo bien interesante. Dice desde el verso 66 que desde entonces muchos de quienes volvían atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué tiene que haber calidad de discípulos? Ahora déjeme preguntarle algo. Dice que los 12 fueron desafiados por Jesucristo y Jesús les dijo: ¿acaso ustedes también se quieren ir? El único que responde fue el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, él dijo: no, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Cuando una persona sabe que Jesucristo tiene palabras de vida eterna, eso es un verdadero discípulo. Cuando un discípulo titubea y prefiere mejor regresar al mundo o vivir una vida de pecado, es como estos discípulos. Discípulos que cuestionan a su maestro. Porque estos discípulos, en esta historia los discípulos están cuestionando al maestro. El maestro les está enseñando: es que este no es el pan, sino yo soy el pan. Y si comen de mi carne, van a tener una verdadera comida. Ellos cuestionaban a Jesús como su maestro. Pero ¿cómo Él puede ser nuestro maestro si conocemos a su mamá, conocemos a su papá, conocemos a sus hermanos? Creo que no es buen maestro. Y estos tipos de discípulos cuestionaban demasiado a Jesús. Ahora, ¿usted qué tipo de discípulo es? ¿Es de los que aprende, se deja enseñar? ¿O es de los que cuestionan al maestro? Porque hay maestros que enseñan muy bien, pero hay alumnos o discípulos que no aprenden, sino que quieren enseñarle al maestro. Y cuando un discípulo quiere enseñarle al maestro, ya no es discípulo, es un cuestionador. Note que si Jesús está diciendo casi literalmente: ese es el pan, coman mi carne, ellos están escuchando las mismas palabras que ustedes vieron ahorita y no podían entenderlo hasta que Jesús les dice y se los aclara. Aun cuando se los aclara en el verso 63, y Él les dice: el Espíritu es el que da vida. Y Él les dice: no se equivoquen, la carne para nada aprovecha. Y les recalca: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando un discípulo come de las palabras que Jesús dice, está comiendo vida, se está nutriendo y se fortalece en las cosas del Señor. Pero si no está nutriéndose, entonces ¿qué está haciendo toda la semana? Lea la Biblia, escuche la Biblia. Ya en redes sociales está lleno incluso de la palabra de Dios. YouTube, Spotify, puede tenerlo ahí, puede escuchar la Biblia. Léala, escúchela, véala. Ya hasta hay películas y series bíblicas. Pero viva la Biblia, viva la palabra, aliméntese y no sea un cristiano debilucho, desnutrido, sino que sea un cristiano firme. Oye, ¿por qué no viniste hoy a la iglesia? Ay, es que ando batallando. Y está así débil. Necesita de Jesús. Necesita de Jesús y nutrirse de Jesús. Comer de Jesús.
Lea la Biblia, devórese la Biblia. ¿Cuántas veces, no sé cuántas veces ha leído usted la Biblia, pero si usted quisiera leer la Biblia en un año, con 4 capítulos diarios, la termina de leer en un año. Si usted quiere terminarla de leer en menos, 8 capítulos diarios. Y le aseguro que cuando usted lea 8 capítulos diarios, en medio año usted terminó de leer la Biblia. Usted lo puede hacer, lo puede lograr. Pero si no le da hambre de leer la Biblia, usted está ayunando Biblia. Hay cristianos que ayunan Biblia. Hay cristianos que dicen, no, con 2 versículos está bien. No quieren leer. Es que me aburro, después del 3er versículo me aburro, ya no le entendí. Lea la Biblia. Amén. Vamos a detenernos aquí, vamos a ponernos de pie por el horario, por que nos consume la hora. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas, nos muestras que nuestro verdadero alimento está en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer dentro de esta palabra tuya y que podamos seguir siendo edificados. Ayúdanos, Señor, a que a través de tu palabra nuestra vida, Señor, sea transformada, sea cambiada, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu iglesia, Movimiento de Fe, y permite, Señor, que tu iglesia pueda seguir creciendo. Bendice, Señor, a nuestros invitados, que ellos puedan haber sido, Señor, edificados a través de tu palabra. Gracias, Señor, por ese amor que nos tienes. Gracias por el perdón de pecados. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.